Saludos, compañero Santiago Savillón. Un saludo cordial en este nuevo programa a toda la masa obrera y campesina de nuestro país, Honduras. Mientras exista Estado, existirá lucha de clases. Por lo tanto, la unidad entre obreros y campesinos es necesaria para tomar el poder político. ¿Verdad, compañero? Eso es una realidad, que los obreros y campesinos, la unificación de ellos nos llevarán a la parte del poder, al control del poder. Correcto. Hoy continuamos, ¿verdad?, con el tema de la reforma liberal. Nada más que hoy tocaremos la reforma liberal en Honduras. En los dos programas anteriores hablamos de la reforma liberal de México y la reforma liberal de Guatemala. En Honduras la reforma liberal, ¿verdad?, se da entre los años 1876 a 1900. Los impulsores de la reforma liberal hondureña fueron Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Marco Aurelio Soto como presidente de la República y Ramón Rosa secretario general del Estado. Debemos recordar, compañero, de que tanto Marco Aurelio Soto como Ramón Rosa venían de ser parte del gobierno de la reforma liberal en Guatemala, ¿verdad? Correcto, sí. Ambos fueron ministros en ese gobierno de Justo Rufino Barrios. Correcto. En la reforma liberal guatemalteca. La reforma liberal en Honduras fue un proceso orientado a la transformación de viejas estructuras políticas, también económicas, y en lo social arrastradas desde la época de la colonia en el país. La reforma liberal se da a raíz del colapso de la República Federal Centroamericana en 1839. Y es cuando Honduras dejó de ser un miembro de un Estado federal para convertirse en una nación independiente entre comillas, ¿va? Entre comillas. Porque de independencia pues creo que nunca hemos gozado. Y este hecho trajo como consecuencias diversos problemas políticos y muchos conflictos a lo interno del territorio nacional, creando una situación de mucha inestabilidad, y esto impedía pues el avance del país, el país que estaba estancado hasta 1876, ¿verdad? Desde los primeros gobernantes, aún con la presencia del Imperio Español, ¿verdad?, en el país, hasta 1876 pues había un estancamiento, no había prosperidad en el país. Un punto o un hecho relevante de lo que es la reforma liberal hondureña, pues es que hay una apertura al mundo. Los primeros tratos diplomáticos de Honduras fue con México, seguido de otros países de Latinoamérica y los Estados Unidos. Con esto, pues el país o el gobierno buscó la construcción de ferrocarriles y nuevas carreteras. Se buscó pues también, con esta apertura al mundo, la inversión extranjera. Con esta apertura también se da una oleada de cientos de migrantes al país, compañero. Sí. Vinieron españoles, franceses, alemanes, italianos, también vinieron árabes, judíos y chinos. Esto pues para esa época era importante porque era parte de la inversión extranjera para levantar el país en cuanto a la economía se refiere, ¿verdad? Entonces para esa época era necesario que vinieran extranjeros, ¿verdad?, a invertir al país.
Y eso se da desde los años de 1880, ¿verdad? Hasta 1900, y que fue el auge de la reforma liberal, ¿verdad? Con Soto y Rosa. Llega también lo que es el ferrocarril. Con esto de la inversión extranjera vino lo que es el ferrocarril. También podemos apuntar que vinieron las empresas mineras y las empresas bananeras estadounidenses. Con esto como todo proyecto, ¿verdad? Siempre hay propósitos, siempre hay objetivos. Y pues entre estos propósitos de la reforma liberal, pues podemos mencionar como ser la modernización de la economía del país, incorporar el cultivo del café como rubro de exportación, emisión de leyes, fomento a la educación, y también con estos objetivos de la reforma también limitó o frenó de alguna manera los poderes de la iglesia, ¿verdad? Que por ser una facción conservadora, pues era parte fundamental para el estancamiento del país, ¿verdad? Hasta donde empieza la reforma liberal. Ahí pues con la limitación, ¿verdad?, de los poderes de la iglesia, pues como sucedió en la reforma liberal de México y Guatemala, pues muchos bienes de la iglesia pasaron al Estado. Sí, hay algo bien interesante en la reforma liberal impulsada por Marco Aurelio Soto y su primo Ramón Rosa, que es también que en esta reforma liberal, en este periodo de gobierno, es cuando se moderniza el Estado de Honduras. Cuando hablamos de la modernización del Estado de Honduras, estamos hablando de que hay el paso definitivo del feudalismo al capitalismo, ¿verdad? Y para eso, o sea, se implementaron, o sea, muchas medidas, entre las cuales tenemos la apertura al capital extranjero que era necesaria para desarrollar el país, ¿verdad? Dentro de esa apertura del capital extranjero también hubo la estimulación al cultivo del café, ya que vinieron muchos alemanes a invertir a Honduras en el cultivo del café, ¿verdad? También se da ese paso importante definitivamente de la separación de la iglesia del Estado, ya que la iglesia solamente obedecía al Vaticano, ¿eh? Y también, o sea, se aseguró, ¿verdad?, en este periodo de la reforma liberal una estabilidad política, ¿verdad? Entonces se dio eso. En el año de 1878 y 1879, compañero Selvin, se organizó un ejército profesional, bueno, dentro del contexto histórico profesional, correcto, de 20.000 milicianos, ¿verdad?, con ayuda del servicio militar obligatorio, ¿verdad? Sí. En la conformación de ese ejército, y ya que en 1878 acababa de pasar la guerra de los 10 años por la independencia de Cuba, entonces vinieron muchos líderes de esa revolución cubana que se vinieron a asilar a Honduras, entre ellos Máximo Gómez, que fue uno de los baluartes de la revolución, de esa revolución de la independencia de Cuba, sí. También Antonio Maceo, y además, o sea, también vino, o sea, Tomás Estrada Palma, que con el tiempo se convirtió en el primer presidente de Cuba, ¿verdad? Entonces, con esa gente que vino, ¿verdad?, ya experimentado, se organizó el ejército de 20.000 milicianos, ¿verdad?, que eso sirvió para darle estabilidad política al gobierno de Marco Aurelio Soto. Además, entre esas cosas,
En el campo jurídico se dictaron muchas leyes, entre las cuales tenemos el Código Civil, ¿verdad? El Código Penal, el Código de Comercio, el Código de la Minería, la Ley de Tributarias, ¿verdad? Y además, una cosa importante es que se aprobó la Constitución de 1880. Entre esas, lo que contenía esa ley de 1880, entre muchas cosas tenía, ¿ver? La parte, ¿verdad? De la, perdón, o sea, decía que el gobierno de la República, lo voy a leer textualmente, ¿verdad? Porque es lo que contenía esa Constitución. Dice: el gobierno de la República de Honduras es democrático, representativo, alternativo y responsable, y se ejercerá por el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Otro de los artículos que contenía la Constitución de 1880 es que el esclavo, como en el tiempo, el esclavo desde que pise territorio hondureño es libre. Entonces, por lo tanto, el tráfico de esclavos era un crimen según la Constitución de 1880. El hondureño podrá publicar sus ideas por medio de la imprenta sin previa censura. Además, la Constitución contenía profesar cualquier culto, ya no solamente era la católica, sino que cualquier religión se podía profetizar. La propiedad es inviolable, decía, ¿verdad? También el servicio militar era obligatorio, ¿verdad? Y la navegación de los ríos es libre para toda bandera. O sea que en ese tiempo los ríos eran caudalosos y podían navegar con ellos con cualquier bandera. O sea, sí. La otra cosa importante es que la instrucción primaria era obligatoria, laica y también la superior era, la media y la superior era laica. Correcto. Sí. Creo que antes de finalizar, compañero Santiago, vale la pena dar algunos pequeños matices de la biografía de Marco Aurelio Soto. Marco Aurelio Soto nació en noviembre de 1846 en la ciudad de Tegucigalpa, ¿verdad? Fue un político y un abogado. A los 9 años el papá se lo llevó para Guatemala, allá estudió él, se graduó pues de abogado, de doctor en leyes en Guatemala, en la ciudad pontífica, en la Universidad Pontífica San Carlos Borromeo de ese país, donde, repito, obtuvo el doctorado en Derecho. También Marco Aurelio Soto, pues su primer periodo presidencial fue de 1877 a 1881 y fue reelecto para un siguiente periodo que tendría que haber terminado en 1883, pero no fue así, en 1885, y lo termina en 1883 por una serie de problemas que hubo por ahí. Salió al exilio, ¿verdad?, para California, y después se fue para Francia, para París, la capital de Francia, y allí pues él murió en febrero de 1908 y está sepultado ahí en París. Sí, yo creo que con esto damos finalizada el programa de hoy, ¿verdad? Y nos vemos en una próxima.